Vamos a hablar de este tema que nos va a permitir entender todo lo que nos explicaron ayer, entender mejor todo lo que nos van a explicar a lo largo de esta mañana. Vamos a hablar de intentar hacer la cuadratura de este círculo, que es la relación entre el sueño cambiante durante la adolescencia, su rendimiento escolar, su salud física y especialmente su salud mental, y la tecnología, y la relación que tiene que existir o que debería existir entre la sanidad, los institutos de enseñanza superior, las familias, para conseguir la cuadratura del círculo. El paso más importante, pienso, es entender cómo, perdón, entender qué es lo que está ocurriendo en la adolescencia con el sueño. Si entendemos esto, vamos a comprender muchísimo mejor todo lo que acontece alrededor de ello. En la adolescencia se producen cambios neurológicos y cambios psicológicos, cambios físicos con la aparición de los caracteres sexuales y la tormenta hormonal, y cambios sociales, cambiando la importancia de los padres, pasa a ser la importancia de los pares, de los compañeros. Hoy en día la importancia de los likes que obtenemos en las relaciones sociales, y una comunicación que pasa de ser una comunicación personal a tecnológica. Entre los cambios neurológicos cabe destacar un dato muy importante que condiciona un poco la actitud del adolescente. Se produce un aumento significativo de la conexión de la neuronal en la amígdala, en el límbico, en lo que consideramos el cerebro afectivo, mientras no se produce un incremento tan evidente en la conexión del lóbulo prefrontal, que es la sede de las funciones ejecutivas. De tal manera que en estos momentos, en esta etapa de la vida, las respuestas del adolescente están más guiadas por esa conexión límbica emocional que por la conexión ejecutiva. Y esto hace que tomen actitudes de riesgo sin tener en cuenta todas las consecuencias, y además teniendo en cuenta que estos cambios se producen de una manera rápida a partir de los 8 o 9 años, que empieza el desarrollo prepuberal. Estos cambios neurológicos, físicos, sociales y de relación con la familia están mediados además por tres características que se dan en la adolescencia, que es su incremento o su variación en la ansiedad, los problemas de autoestima tanto en exceso como en defecto, y su especial relación con la asertividad. Todos estos cambios producen un desequilibrio en los cuatro tiempos de los que hemos comentado muchas veces, por los que funciona el sueño. Un tiempo interno marcado por nuestro reloj biológico, un tiempo ambiental marcado por luz exterior, la luz cambiante ambiental, un cambio social y académico por los horarios diferentes en los institutos, en el tiempo tecnológico, en la relación con las tecnologías. El equilibrio de la época prepuberal en esta etapa de la vida cambia profundamente, y eso tiene unas consecuencias, como son, bueno, los adolescentes y las adolescentes se hacen más vespertinas, su momento de secreción de la hormona melatonina, que es la indicativa del inicio del sueño, se retrasa aproximadamente entre 20 y 25 minutos cada año desde que empieza el desarrollo puberal. El incremento de la presión de sueño, esa presión que va aumentando a lo largo del día con nuestra actividad, esa presión se enlentece. Van acumulando más lentamente presión de sueño, aunque tengan déficit crónico de sueño. Cuando llegan las últimas horas del día, como no han acumulado suficiente presión, no tienen sensación de sueño, tienen esa necesidad que, junto con el retraso de la secreción nocturna de melatonina, condiciona el retraso que comentábamos del inicio del sueño. Y un dato muy importante que cada vez tenemos más en cuenta es el cambio que sufre durante y de reloj biológico a la luz. Los adolescentes y las adolescentes por las mañanas son menos sensibles a cambios de la luz, con lo cual
la luz que reciben por las mañanas a primera hora altera menos o produce menos desaparición del neurotransmisor de la noche, de la melatonina, y con ello menor aparición del neurotransmisor de la mañana, de la vigilia, la serotonina, y sin embargo, por la noche son mucho más sensibles a la luz blanca, de manera que esa luz blanca va a favorecer el retraso, ese cambio en la relación con la respuesta a la luz condiciona por tercera vez el retraso en el inicio del sueño, y junto a esto tenemos la influencia de los horarios académicos. Los institutos empiezan una hora previa a lo que empiezan en cursos anteriores. Los horarios extraescolares, los adolescentes que están inmersos en deportes de equipo generalmente hacen los entrenamientos a última hora del día en unos lugares enormes con luz blanca que les está informando de que falta mucho tiempo para iniciar el sueño, con producción de cortisol por la actividad física. Es otro factor que va a condicionar ese retraso en el inicio de la secreción de melatonina y el inicio del sueño. Estos factores van condicionando, en primer lugar, una pobreza del tiempo. Los adolescentes en nuestro país, y realmente en la mayoría de los países occidentales, son personas que disponen de menos de 2 horas de tiempo a lo largo del día para su propio eh, acciones que ellos consideran importantes para su persona. Y cuando un ser humano es pobre en tiempo, lo que hace fundamentalmente es retirarle tiempo al sueño, porque es algo que en esta sociedad está transformando en un tiempo perdido. Esta pobreza, retirarle tiempo al sueño, aumenta ese desequilibrio en los 4 tiempos que hemos comentado antes, o sea, aumenta la cronodistrucción y personas en un jet lag social o un jet lag académico continuo a lo largo de todo el curso escolar. El 52% de los adolescentes de la Comunidad Valenciana van a clase durmiendo menos de 8 horas, cuando todas las recomendaciones de cantidad de sueño para los adolescentes están entre 8 y 9 horas. ¿Qué consecuencias tiene? Consecuencias invisibles, como son consecuencias en la alteración metabólicas. Se producen una alteración, un desequilibrio entre los enzimas que nos condicionan la sensación de saciedad alimenticia o la sensación de hambre. Se altera la respuesta metabólica a la ingesta, se altera la respuesta de lipidemia y con un aumento también del colesterol a nivel producción de insulina, y además un aumento de la resistencia de la insulina. Todos estos cambios metabólicos, junto con la cronodisrupción, tienen consecuencias neuroconductuales. A nivel apetito, hay mayor apetito y mayor necesidad de una recompensa inmediata, con peor control de la saciedad, peor control del qué comemos, y con una cada vez más intensa. También tiene factores que tienen en cuenta la pérdida de la calidad por esa alteración de los enzimas que controlan la sensación de saciedad, de picoteo y comida rebote, comida ansiansiosa. El tercer factor que cambia es el factor de la actividad. Existe una menor a la actitud sedentaria y más tiempo del uso de la tecnología y del uso de las redes sociales. Y esto vuelve a alterar el desequilibrio entre los 4 tiempos. Todos estos factores son los que van a condicionar la respuesta o las consecuencias del déficit crónico de sueño en el rendimiento y en la conducta del adolescente, y son los que vamos a ir analizando para entender todos los que nos van a explicar a lo largo de esta mañana. Uno de los factores más importantes son los cambios que se producen a nivel neurológico, como comentábamos en la diapositiva anterior, en la adolescencia. Cambios rápidos con un aumento de la poda neuronal, con un aumento de la comunicación entre los dos hemisferios de iniciación de las neuronas, que favorece la comunicación entre ellas.
se producen cambios en algunos receptores del sistema nervioso central que tienen como misión frenar o disminuir la excitabilidad de las neuronas. Pero cuando el adolescente está en déficit crónico de sueño, estos cambios difieren. Se produce una disminución de la conexión entre los dos hemisferios, aumenta la sinapsis, pero disminuye la mielinización, dificultando la conexión entre las neuronas, y no se producen esos cambios de neurotransmisores que frenan la excitabilidad de las neuronas. Con lo cual tenemos un cerebro con una marcada comunicación, un empeoramiento de la comunicación a nivel ejecutivo cuando tenemos el adolescente con déficit crónico de sueño, lo cual ante los estímulos exteriores. Y estos cambios son cambios rápidos, pero que se producen desde cerca de los 8 años. Como ven aquí, a partir de los 8 años de vida, de edad, se va retrasando el punto medio de sueño lenta y progresivamente, y eso condiciona que a partir de los 8 años haya un menor tiempo de sueño, o vaya aumentando lenta y progresivamente el jet lag social, y se produzca durante estos primeros años, como hay cambios en la maduración neurohormonal de la adolescencia, se produce una mayor variabilidad inter e intraindividual. Otra de las consecuencias es la presión de sueño, como comentábamos. ¿Qué consecuencias tiene esta disminución de la presión de sueño? Tiene consecuencias que van variando a lo largo de la adolescencia. En esta parte superior de la diapositiva ustedes ven la acumulación de presión de sueño en las primeras etapas de la adolescencia y la aparición de esta presión durante el sueño. En las fases posteriores de la adolescencia pueden observar que esa presión de sueño se incrementa de una manera mucho más lenta y manera más lenta. Luego, el inicio del sueño es más dificultoso y el mantenimiento y la calidad del sueño también. En las primeras etapas de la adolescencia, este aumento de la presión de sueño con estas características hace que generalmente el o casi hora y media en el inicio del sueño, después del inicio de la secreción nocturna de melatonina, menos, mientras que en las últimas fases de la adolescencia ese inicio del sueño se retrasa al menos una hora más, como pueden observar. ¿Qué otras consecuencias tienen todo lo que hemos estado viendo? Hemos visto que existe una diferente sensibilidad a una eliminación ambiental que ustedes saben que a nivel mundial crece entre un 2 o un 3% de manera anual, y que el 80% de la población mundial está supuesta a lo que llamamos el efecto Sky Glow, que significa que es el resplandor a la que estamos sometidos nos impide ver las estrellas, nos impide tener esa sensación de contraste entre el día y la noche, y que más del 60%, y que estamos complicando no solo la vida del adolescente, sino la vida del medio ambiente, ¿no? El 60% de los arrecifes del planeta están expuestos a contaminación lumínica, con lo que eso significa. Hay una disminución de la intensidad de la luz al mediodía, que veremos que es muy importante, con un aumento de la exposición a la luz blanca en la adolescencia actual durante la noche, cosa que no ha pasado en los cientos de años de la historia de la humanidad. Cambia su sensibilidad a la luz, y además nosotros cambiamos la situación de la exposición a la luz, tanto dentro del domicilio. Y eso, a nivel emocional, ¿qué consecuencias puede tener? Hoy sabemos que aquellas personas, especialmente en la adolescencia, que están expuestos a la luz azul del mediodía menos de 2 horas al día, tienen una autoestima y una respuesta emocional ante ellos mismos, de tal manera que la toma de decisión va a tener mucha influencia en si está sometido al menos 2 horas al día en una luz de alto contenido azul. Y esa es la luz que tenemos por las mañanas o que tenemos al mediodía. De tal manera, exposición va a hacer disminuir mi propia autodescripción negativa. Y es una de las explicaciones que hoy día estamos encontrando para, como veremos después, la sensación de depresión, que es cada vez más frecuente, especialmente después de la epidemia COVID, entre los adolescentes. Por eso es muy importante luchar
desde el punto de vista individual y desde el punto de vista social para fortalecer el contraste de luz entre el día y la noche, porque ese contraste tan importante es la oscuridad nocturna como la exposición del adolescente a las mañanas, no al color blanco del entrenamiento de últimas horas de la tarde. Y esta es la luz que nosotros vemos, pero hoy en día sabemos que nuestros ojos tienen una luz fotónica con la que vemos las imágenes, pero formadora de imágenes. Y esa visión no formadora de imágenes tiene muchísima relación con nuestra sensibilidad emocional, con nuestra capacidad de respuesta ante la frustración, y existe una colaboración entre la melanopsina, que es el indicador de esta visión no formadora de imágenes, y la melatonina, que entre ellas van a modular la excitabilidad y la respuesta a esta plasticidad sináptica que se está produciendo durante la adolescencia, perdón. De tal manera que la visión no formadora de imágenes, que está condicionada por la exposición del adolescente a la luz azul durante el día y a la oscuridad durante la noche, es un elemento fundamental para mejorar su salud mental. Bueno, pues también hemos visto que existen unos patrones de sueño diferentes y hay una alteración en la exposición. Cuando tenemos una exposición a la luz regular a lo largo de los días, rítmica, más o menos siempre a la misma hora, tenemos una secreción nocturna de melatonina adecuada al momento fisiológico y al momento patológico, al momento biológico del adolescente. Cuando tenemos una exposición a la luz irregular, se altera de melatonina. Insistiendo de nuevo, la exposición a la luz diurna del adolescente, a la que nosotros por los horarios académicos y por las actividades extraescolares estamos dificultando, va a mejorar la respuesta nocturna. De tal manera que cuando vemos problemas nocturnos, tenemos que analizar qué está ocurriendo durante el día. Y esto es algo que se está produciendo lenta y progresivamente desde la primera infancia. Desde que el niño nace, cuando llega a la adolescencia, se ha producido un retraso fisiológico de 2 horas y media aproximadamente en el inicio de su secreción de melatonina y con ello del inicio del sueño, favoreciendo este jet lag social y jet lag académico. Social y la disminución de tiempo de sueño que conlleva aumenta la vulnerabilidad a la relación agresiva y a las conductas agresivas de los adolescentes. De tal manera que las conductas o las intervenciones desde el punto de vista que deberíamos hacer para mejorar esa agresividad deben incluir la regulación de los horarios de sueño, de los horarios académicos, porque van a condicionar una disminución de esta conducta agresiva. ¿Y qué está pasando en nuestros adolescentes, ¿no? Este estudio nos habla de cuántos cumplen, en teoría, el tiempo total de sueño que es recomendado habitualmente, ¿no? Y son adolescentes españoles, a los 12 años, solo un 34,2% cumple sus horarios. Cuando llegamos a los 14 años, hemos bajado al 24% y a los 16 años, solo el 19% de nuestros adolescentes duermen habitualmente las horas recomendadas en los días escolares. O sea, solo el 19,4% de los adolescentes españoles están protegidos contra las consecuencias del déficit crónico de sueño y del jet lag que estamos hablando, ¿no? Pero hay otros factores, además de esto, hay unos factores sociales, como es la importancia. ¿Cómo influye en esto? Bueno, uno de ellos es el factor la actividad física. Hemos visto conllevan una serie de alteraciones metabólicas que a su vez conllevan un aumento de la vida sedentaria junto con la tecnología. Bueno, pues esa actividad física que predice una mejor calidad de sueño, que a su vez va a predecir una menor presencia de afectos negativos en la
depresión y ansiedad, y una menor consecuencia de los efectos del déficit crónico de sueño. De tal manera que si al menos no podemos cambiar excesivamente los horarios académicos, sí que tenemos que hacer medidas para favorecer la actividad física del adolescente, tanto en itinere como después del horario académico. Y el ejercicio estructurado, además, mejora de la calidad de sueño y en la reducción de los problemas emocionales. De tal manera que calidad y problemas de sueño son nodos centrales en la relación entre la actividad física y el efecto negativo. Los tres están interrelacionados. Tenemos que trabajar sobre los tres. Intervenciones centradas en el ejercicio y en el sueño en la práctica clínica van a mejorar la promoción de la salud mental infantil. No uno u otro. Tenemos que trabajar en los dos sentidos. Y evidentemente, otro de los factores será la menor actividad física, la actitud sedentaria mediada por el uso de las pantallas. ¿Qué consecuencias tiene? Pues hoy en día sabemos que el tiempo total de sueño, el tiempo de pantalla y la actividad física están interrelacionadas y que deberíamos fomentar un enfoque equilibrado en el uso de la tecnología digital para asegurar que contribuya a la salud y al bienestar en lugar de restarle valor. A los 10 años, el tiempo de pantalla va a condicionar el tiempo total de sueño que este adolescente va a tener a los 12 años. Y al mismo tiempo, a los 10 años, el tiempo total de sueño de un niño o una niña a los 10 años va a condicionar el tiempo de pantalla a los 12 años. Y la relación una adecuada a los 12 años en el momento adecuado va a disminuir el efecto negativo del tiempo de pantalla en el tiempo total de sueño y además va a disminuir directamente el tiempo de pantalla. Luego, actividad física, tiempo de sueño, tiempo de pantalla y momento de pantalla deberían ser objetivos comunes en nuestro trabajo. Y esta es una situación que cada vez se está dando con más frecuencia. Mire, este es un estudio realizado por la OMS y publicado recientemente, en el que analiza cómo ha ido disminuyendo en nuestro país el tiempo total de sueño que los adolescentes dedican, ¿no? En el año 2010, el 75% de los adolescentes y las adolescentes españoles dormían el tiempo adecuado. En el año 2018, de ese 75 había pasado al 37%. Y en el año 2022 solo cumplían los objetivos de tiempo total de sueño adecuado el 30% de los varones y el 25% de las mujeres, y apareciendo ya la falta de equidad de género, teniendo en cuenta además que las adolescentes con déficit crónico de sueño tienen mayor tendencia a sintomatología depresiva y ansiosa, con lo cual estamos haciendo que solo el 25% de protegidas desde el punto de vista de sueño frente a este problema de salud mental. Recuerden ustedes que los problemas de salud mental que vemos en los adultos, la inmensa mayoría de ellos empiezan a manifestarse en la etapa de la adolescencia. Y existe una relación directa entre este déficit de conseguir los objetivos totales de sueño y la disminución de la actividad física. Fíjense, en los 13 o 14 años, entre las adolescentes, solo el 11,6% de ellas realizan actividad física de manera habitual, disminuyendo esto al 7,2% entre los 17 y los 18 años. Los adolescentes, a los 13 años, solo el 24% hacen actividad física moderada y esto disminuye al 18,6% a los 17 y 18 años. De tal manera que vemos que existe un paralelismo entre la disminución del tiempo total de sueño y la disminución del tiempo dedicado a una actividad física diaria. Y como consecuencia, el 70%, según UNICEF en el año 2022, el 70% de nuestros adolescentes de 11 a 18 años se sentían solos, el 50% tristes y el 47% faltos de energía e ilusión. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Cómo podemos? Bueno, pues yo, al ver estos datos, lo que yo quise ver, qué ocurre con este 70%. Existe una relación diaria entre la soledad, la rumiación mental y el sueño que
de la evidencia científica. Hicimos una revisión sistemática, encontramos cinco estudios, del último del 2025, presentado en el Congreso de la Academia de Medicina del Sueño de Estados Unidos, y la mayoría de los estudios encuentran que existen asociaciones entre la soledad, la rumiación y el sueño a nivel de rasgo, o sea, quiere decir, a nivel de cronotipo, a nivel de ansiedad basal y a largo plazo, salvo el estudio de Bruy del año 2025. El único que destaca variabilidad entre el tema del sueño es Bruy, el estudio de Bruy. ¿Qué tienen todos en común? Que es muy importante los factores estables. ¿Qué factores estables están ellos conectando? ¿Qué cronotipo tiene el adolescente, teniendo en cuenta que la mayoría son cronotipos vespertinos? ¿Y qué nivel de ansiedad basal adolescencia? Por eso es necesario, cuando nosotros evaluamos estas situaciones de relación entre soledad, rumiación y sueño, ver qué apoyo de la tribu, qué apoyo social tienen estos chavales. Y hemos visto que se producen alteraciones en la ingesta, alteraciones en el tipo de alimentación con los horarios y con el déficit crónico de sueño. Y ven que en esta diapositiva del profesor Gabaldón, cómo el horario académico tiene unas consecuencias en los horarios nutricionales. Vale. Pues aquellos alumnos o aquellos estudiantes o aquellos adolescentes que tienen es la sensación o la alteración en la comunicación en el eje intestino-cerebro, coinciden todos, o la mayoría, que tienen una menor eficiencia de sueño, tienen menor fase profunda de sueño, menor fase de sueño REM, que es, recuerden que la fase de sueño N3 es la que nos permite consolidar lo que hemos aprendido, y los adolescentes que tienen esta alteración en la relación cerebro-intestinal tienen menor fase 3. Y la fase de REM, de sueño, es la que nos permite reorganizar nuestro cerebro tras haber aprendido algo nuevo. Y también está disminuida en los adolescentes que tienen dificultades en la relación cerebro-intestinal, muchas de ellas condicionadas por el déficit crónico de sueño. De tal manera que vemos que todo está interrelacionado. ¿Por qué? Porque las hormonas intestinales y la microbiota se comunica con el cerebro a través del papel endocrino, nervioso y señales de la inmunidad. Y estas hormonas digestivas juegan un importantísimo papel para regular el apetito, el metabolismo, la inflamación. Recuerden que vivir con déficit crónico de sueño es vivir en una situación de inflamación crónica. Además, sabemos que la microbiota intestinal sintetiza y además influye en las hormonas y en los neurotransmisores, serotonina, melatonina, etc. Quiero decir que el déficit crónico de sueño o el sueño de mala calidad, que va a alterar, como comentábamos al principio, esta relación cerebro-intestinal, y va a cambiar la microbiota, va a hacer que dificultades en el aprendizaje, dificultades en la reorganización cerebral tras el aprendizaje. Y hemos hablado al principio de los cambios en la conexión sináptica del cerebro afectivo, del cerebro cortical. ¿Qué significa o qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues aquellos adolescentes que son cortos durmientes, que tienen mayor variabilidad de horarios de sueño entre semana, de noche a noche, o que son más vespertinos, tienen mayores síntomas de ansiedad, de depresión, de distimia, y aquellos adolescentes que especialmente tienen una gran variabilidad por el uso de la tecnología, una gran variabilidad en los horarios de sueño, tienen mayores dificultades en la regulación. De tal manera que la relación de salud mental del adolescente con el sueño no es universal, y tenemos que ver qué tipo de alteración tiene para poder ver, más o menos averiguar cuál es la posibilidad de qué tipo de emoción o de alteración de la regulación. ¿Vale?
Nos van a hablar de la emoción, de cómo están del sistema afectivo a lo largo de esta mañana y en el trabajo de UNICEF, como hemos visto, el 50% de nuestros adolescentes españoles estaban tristes, tenían problemas de emoción. Bueno, hicimos una revisión sistemática igual, y hemos encontrado pues también 5 artículos en los que nos relacionan, ¿no? De forma diferente. El trabajo de Ovilor habla sobre el sueño y regulación emocional que predicen una psicopatología de forma independiente. El trabajo de Palme nos habla que la mala calidad de sueño va a producir un aumento de síntomas depresivos y ansiedad. El de Zhou habla que estrategias de evitación de la regulación emocional están asociadas a una sintomatología más ansiosa. El de Baker, que la privación de sueño reduce el uso de estrategias activas para regular mi emoción. Y el de Short hace que intervenciones en la higiene del sueño disminuyen los síntomas internalizantes. Quiere decir que podemos hacer cosas de manera que tanto la calidad del sueño como la regulación emocional hemos visto que son factores independientes en la predicción de problemas de sueño mental en los adolescentes. Y esto lo hemos podido comprobar recientemente tras la pandemia COVID. Nosotros hicimos un estudio online con 12.000 familias a nivel de todo el país, de toda España, y observamos que la alteración de sueño y de ritmicidad del sueño que se produjo durante el confinamiento fue uno de los factores que apoyaban el mayor incremento de sintomatología emocional post-COVID. Entonces, la idea es que las acciones de salud preventiva deberíamos abordar todos los factores, la emoción y el sueño, para maximizar su eficacia, ¿no? Bueno, y hay algunas poblaciones especiales en los adolescentes, como son tenemos casi un 2% de personas con autistas en nuestro país, y tenemos que hay alguna diferencia. Pues fíjense, se ha visto que en las primeras estadios en los primeros estadios de desarrollo de la adolescencia, no existe diferencia entre el momento de inicio del sueño, entre el adolescente neurotípico y el adolescente autista. Tampoco existe una excesiva somnolencia diurna, tampoco existe una diferencia en la excesiva somnolencia diurna. Pero en las últimas etapas de la adolescencia sí que se produce un mayor retraso progresivo en el inicio del sueño en los neurotípicos que los adolescentes autistas, y de la misma manera una mayor excesiva somnolencia diurna en los neurotípicos que en los adolescentes o adolescentes autistas. ¿Qué quiere decir? Que hay diferencias a la hora de iniciar el sueño entre semana y en la somnolencia diurna a medida que se va avanzando el desarrollo. Y que estas diferencias no sabemos por qué se producen, pero podrían estar relacionadas con diferencias hormonales típicas entre los neurotípicos y los autistas, y a factores conductuales. Luego es necesario investigar qué está influyendo en esa diferencia de inicio de sueño y de excesiva somnolencia diurna entre neurotípicos y autistas, porque eso nos va a dar claves para intentar combatirlas, ¿no? Hemos hablado al principio de que se producía ese desequilibrio de los 4 tiempos: el interno, el ambiental, social, el académico y el tecnológico. Bueno, pues ese desequilibrio produce una irregularidad del sueño y una disminución del sueño. Y sabemos que esos patrones de sueño irregulares disminuyen el rendimiento académico. Estamos hablando de patrones irregulares, no ya de déficit crónico de sueño. Aumenta el retraso de fase ya de por sí biológico, disminuyendo, por tanto, el tiempo total de sueño. E insistimos de nuevo, existe una relación positiva, una correlación entre el índice de regularidad del sueño, o sea, cuanto menos variabilidad del inicio y final de sueño haya, mayor relación con la regularidad de la exposición a la luz, como ya hemos visto anteriormente. Y esto, que son más vespertinos, hemos visto que son más vespertinos, que tienen menor presión de sueño, que conlleva a un déficit crónico de sueño. Bueno,
la retención a largo plazo se va a ver afectada por esta disminución del tiempo total de sueño, así mismo como de la afectividad. El sueño no es solo cuánto duermo, sino es cuánto duermo, qué calidad de sueño tengo, que se mide con la eficiencia de sueño, que debería ser alrededor del 90%, qué deuda de sueño tengo y cuál es mi horario y si existe un jet lag o una diferencia importante en el inicio y el final del sueño. Como ven en esta diapositiva cedida por el profesor Juan Antonio Madrid del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia, todos estos factores influyen en la calidad del rendimiento escolar. Pero es que además se observa una diferencia estadísticamente significativa entre adolescentes masculinos y adolescentes femeninos. Quiere decir que existe una falta de equidad de género en el enfoque de estos problemas. Tenemos que introducir la visión de género para valorar las consecuencias de las alteraciones del sueño a las que estamos sometiendo, repito, estamos sometiendo a nuestros adolescentes. Y el lag social y el lag académico, evidentemente, va a condicionar. Este estudio habla de qué porcentaje de alumnos y qué tiempo total de sueño tenían y qué porcentaje tenían jet lag académico antes o después de adaptar el horario de inicio de clase, es decir, de retrasar el inicio de clase en media hora. Vemos que existe una disminución de la sensación de jet lag escolar y de disminución del tiempo total de sueño. ¿Qué influencia, y esto van a hablar más tarde y no voy a insistir mucho, qué influencia tienen los horarios académicos y los horarios extraescolares en el tiempo de sueño? Como ven aquí, en función de los horarios de inicio de sueño, va a ir disminuyendo el tiempo total de sueño y en esta, las clases muy tempranas van a afectar negativamente al sueño, a la asistencia y al rendimiento académico. En este trabajo también, proponen que retrasar los horarios de inicio de sueño podría ser una medida efectiva para disminuir las consecuencias negativas del déficit crónico. Pero también está la tecnología, como hemos visto al principio de la conversación, ¿no? Hoy en día sabemos que la tecnología, durante la docencia, el rendimiento académico va a estar en función, entre otras cosas, del sueño, tanto de la higiene como de los problemas de sueño, como con el uso tecnológico, no solo cuánto la usa, sino el momento de uso. Y lo que se afecta no solo es el rendimiento, sobre todo se afecta el ajuste escolar, que es cómo es la integración del estudiante en el medio escolar. Algo que a veces no valoramos, algo que pasa un poco desapercibido, pero que va a tener muchísimas consecuencias en cuanto al rendimiento escolar, a la emotividad, a la autoestima. Si nosotros desconectamos más tardíamente el dispositivo electrónico, esto va a aumentar la somnolencia diurna o la excesiva somnolencia diurna hasta en un 47%, según este trabajo. De tal manera que el sueño, el uso de la tecnología, la actividad física y la nutrición y el momento de la crononutrición, como ven ustedes, son elementos con los que tenemos que jugar a la hora de valorar el rendimiento. Este follón, esta diapositiva, que es un follón, lo único que habla es cómo nosotros, como profesionales sanitarios, enfocamos el estudio de un paciente, de un adolescente que vemos en consulta por excesiva somnolencia diurna. Tenemos que hacer todo este diagnóstico diferencial, pero la causa más frecuente en nuestro país y en la mayoría de los países de la excesiva somnolencia diurna no es una patología, no es un problema, un trastorno del sueño, es un problema de salud pública, es un problema social, que es que tiene cantidad de sueño insuficiente. Y ese es el primer concepto que debemos tener claro ante un adolescente con dificultades de mantenimiento. ¿Y se pueden hacer cosas? Se pueden hacer cosas. Este es un estudio que llevamos a cabo ya hace unos años en 3 países, España, Italia y Turquía, para valorar las consecuencias de los horarios académicos, de la distribución dentro de esos horarios de las diferentes materias, atendiendo o no a la cronopedagogía, a los diferentes momentos de aprendizaje a lo largo del día.
Bien, y valoramos, entre otras cosas, la excesiva somnolencia diurna en los adolescentes. Bueno, la respuesta de la excesiva somnolencia diurna a tener una mejor distribución de las materias, teniendo en cuenta el cronotipo del adolescente y la diferentes momentos o capacidades de aprendizaje a lo largo del día, la respuesta del adolescente de la excesiva somnolencia diurna es, como ustedes ven, estadísticamente significativa, así como la puntuación a lo largo de los años, ¿no? Existen dos posibilidades, y que se los van a explicar con más detalle, ¿no? Posibilidades de retrasar, como han hecho en Estados Unidos, en algunos landers de Alemania y en otros países, de retrasar media hora el inicio del sueño y comprobar el incremento que eso conlleva en el rendimiento escolar, o lo que hicimos nosotros, que es no podemos cambiar el inicio de clase, pero sí podemos cambiar la distribución de las diferentes materias a lo largo del día y a lo largo de los días de la semana, y como ven, el rendimiento escolar se incrementa con esto y ese incremento escolar persiste en el tiempo en el curso siguiente. O sea que podemos hacer cosas y debemos hacer cosas, entre ellas la formación de, como estamos haciendo en este curso, la formación de docentes, de sanitarios, de las instituciones académicas y políticas, para demostrándoles que podemos mejorar la calidad de vida de los adolescentes, podemos disminuir su riesgo de salud mental jugando con los horarios académicos. Esta es una propuesta de un profesor de instituto, de un profesor que estableció en su instituto la asignatura de hábitos de vida saludable, la propuesta que hace al instituto, las propuestas que hace a la familia desde el centro escolar, ya no desde la sanidad. Y acabo con esta pirámide, que es la pirámide del sueño que hemos realizado los miembros de la Alianza por el Sueño. La Alianza por el Sueño es una reunión de sociedades científicas de este país y de sociedades de pacientes relacionadas con el sueño, la pirámide del sueño, cómo mejorar nuestra calidad de sueño en un primer nivel, jugando con los ritmos y los horarios académicos, laborales, sociales, y un segundo nivel con hábitos y rutinas, tanto en casa, que nos permiten. En un tercer nivel, mejorando el ambiente óptimo, en ahí jugamos con la luz, con la temperatura, con el ruido. Y en el último nivel, que es cómo es el dormitorio del sujeto. Pero fíjense que el nivel más importante, la base, son los ritmos, los horarios a nivel social. Y esto es un poco todo lo que yo quería comentarles y bueno, quedo a su disposición